Hoy vamos a concluir Romanos, la carta a los Romanos. Toca el capítulo 16 para los que se están conectando ahora y para los que no se recordaban o lo que sea. Hemos revisado Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, que toca concluirlo hoy. Hoy simplemente es un capítulo de despedida, son saludos de despedida. Tiene hasta cierto punto poca contenido doctrinal, a diferencia del capítulo 1 al 15, que tiene bastante contenido doctrinal. Y el capítulo 16 es simplemente una despedida, por lo que lo vamos a leer ahora un poco al final. Y no quería terminar esto sin hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Es muy cortito, porque hoy lo vamos a dejar muy cortito, pero vamos a verlo poco a poco, ¿vale? Y recordamos así todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Capítulo 1 de Romanos. En el capítulo 1, Pablo saluda, inicia la carta, ¿no? Y expresa en el capítulo 1 directamente su deseo de ir a visitar Roma. Pablo no había ido a Roma y quería ir a visitar a la iglesia de Roma. Recordamos que, aunque Pablo no había sido el apóstol que había fundado pues la iglesia, sí que tenía muchos conocidos ahí en Roma y incluso familiares, que lo vamos a ver ahora en los saludos finales, cuando terminemos de leer el capítulo 16. Y sí que tenía pues muchos conocidos allí, muchas personas queridas, ¿no? Y de hecho interés también por ir a Roma y por estar con los hermanos de la iglesia de Roma, ¿no? Y Pablo inicia el capítulo 1 directamente hablando acerca de la maldad y de la culpabilidad del ser humano, ¿no? Recordamos frases como, por ejemplo, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Es típico, es la fotografía del mundo de hoy, ¿no? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Otra frase que nos encontramos en el capítulo 1 de Romanos. No aprobaron, hablando de las personas, no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿no? Ese es el mundo de hoy en día, ¿no? Lo que Dios tenga que decir, lo que Dios en su palabra tenga que opinar o tenga que decir al respecto de alguna situación en particular, eso no le importa al mundo. Eso no importa. Importa lo que yo quiero, porque todo gira alrededor del ser humano. Me importo yo, de segundo yo y de tercero yo, ¿no? Importa lo que me haga feliz, importa lo que bajo mi punto de vista y mi criterio es bueno. Dios, pues Dios, que Dios no se meta pues en esto, ¿no? Y es la directriz actual del mundo. Luego pasamos al capítulo 2, ¿no? De todo lo anterior, de ese rechazo del ser humano hacia Dios, pues se genera un juicio de parte de Dios, ¿no? Y en este paquete el apóstol Pablo deja claro que entran tanto judíos como no judíos o gentiles, ¿no? En la segunda parte del capítulo, ya el apóstol Pablo confronta directamente al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, al pueblo judío, ¿no? A la etnia, hablando propiamente del pueblo, ¿no? Y le habla en términos de cómo un pueblo que tiene la ley de Dios, al mismo tiempo teniéndola, transgrede la ley de Dios, ¿no? Y recordamos frases como tú que dices que no se debe mentir, mientes, tú que dices que no se debe adulterar, adulteras, ¿no? Y hay versículos claves como, por ejemplo, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, hablando del pueblo religioso judío, ¿no? Que tenía la ley como un contenido teórico y que le había prácticamente dado por sentado, ¿no? Luego pasamos al capítulo 3. El capítulo 3 comienza hablando de la bendición de ser judío, aunque el judío tenía esta particularidad que había dado por sentada la ley y que no la estaba practicando prácticamente, ¿no? Pablo habla de la bendición de pertenecer al pueblo hebreo, ¿no? El apóstol inmediatamente que dice esto aclara que en cuanto a la bondad del hombre o en cuanto a la naturaleza del hombre, en cuanto a si es bueno o si es malo, no hay distinción entre judío o gentil, no hay distinción entre judío, hebreo, israelita o griego o gentil, como lo queramos llamar, porque cuando se trata de la naturaleza del hombre, dice el capítulo 3, no hay justo ni siquiera uno, no hay justo ni un uno. Y a continuación, el apóstol Pablo cierra el capítulo número 3, hablando de la justicia, que es a través de la fe. Ya el Pablo introduce la fe
como el medio o a través del cual alcanzamos la misericordia y alcanzamos la salvación de Dios, ¿no? Y concluye, uno de los versículos clave del capítulo es: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Esa es la justificación, por la fe. Luego pasamos al capítulo 4. En el capítulo 4 el apóstol Pablo comienza hablando acerca de Abraham y recuerda la historia de Abraham, de la promesa, ¿no? Que dice que le creyó a Dios y creerle a Dios le fue contado por justicia, ¿no? El simple hecho de creerle a Dios le fue contado como justicia. Esa promesa dada a Abraham no se activó a través de cumplir la ley, porque ni siquiera en ese tiempo pues había ley, ¿no? Sino a través de la fe. Abraham creyó, tuvo fe y le fue contada por justicia. Y a través de esa fe es que nosotros, los que no somos israelitas, heredamos también esas promesas que fueron dadas en su momento al padre Abraham. Capítulo 5. El capítulo 5 comienza diciendo que tenemos paz para con Dios, ¿no? Y recordamos un poquito allí este elemento teológico, ¿no? De que somos justificados a través de la fe, ¿no? Y se habla de esa paz. ¿Paz por qué? Y paz para con Dios porque existe una guerra, una enemistad, entre comillas, entre el hombre a causa de su pecado y el Dios cuya naturaleza no puede tener comunión con las tinieblas. Entonces había pues ese choque de agua y aceite, de cosas, de polos opuestos, de pecado y santidad, ¿no? Y ahora hay una paz, ahora hay un elemento que reconcilia al hombre con Dios, ¿no? Y esa paz no se consigue con esfuerzos diplomáticos, ¿no? Como se ha estado intentando hacer con el conflicto de Ucrania y de Rusia, ¿no? Que siempre llega algún vocero o algún emisario de turno y el de Francia y va y habla con este y habla con el otro, pero todo sigue igual, ¿no? Entonces, los esfuerzos diplomáticos han sido infructuosos en este caso y esta paz que conseguimos no es por esfuerzos diplomáticos ni por negociaciones entre las dos partes, ¿no? A veces en las guerras entre las dos partes hacen así, ¿no? Bueno, yo te doy del río para allá, te lo quedas tú. Y el otro dice, bueno, pero tú me devuelves al general tal, al general tal y al general tal que lo tienes capturado, ¿no? Entonces hacen esa especie de tú me das, yo te doy y así pues vemos que quedamos todos contentos y santas paz, ¿no? Pero, no se ha conseguido la paz porque nosotros no teníamos absolutamente nada que ofrecer, ¿no? El Señor lo tenía todo y el Señor es el que mediante el sacrificio de su Hijo y nosotros poniendo la fe en ese sacrificio hemos logrado la paz para con Dios, ¿no? Luego el apóstol Pablo en el mismo capítulo 5 compara a Adán con Cristo, ¿no? Recordando que la historia del pecado entra al hombre a través de un solo hombre, como en el caso de Adán, y a través de Cristo entra la salvación también a toda la humanidad. Por eso hace esa comparación entre Adán y Cristo. Pasamos al capítulo 6, ¿no? El capítulo 6 dice que ya estamos muertos al pecado, que no es lo mismo, recordamos que muertos en pecado. Estábamos también muertos en pecado, pero ahora cuando hemos venido a la salvación, cuando hemos recibido esa reconciliación, cuando logramos esa paz para con Dios, ¿no? Ahora ya estamos muertos al pecado, ¿no? Ahora ya el pecado no tiene ninguna parte sobre nosotros como creyentes, ¿no? Y debido a que ese pecado no tiene más poder sobre nosotros como creyentes, la muerte no se enseñorea más sobre nosotros, dice la palabra. Ya no, la muerte no se enseñorea más. Entonces, como resultado, debemos vivir como Dios quiere que vivamos, ¿no? Nos indica el apóstol Pablo a través de versículos como pues, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces es un consejo o una indicación que el apóstol Pablo nos da cuando ya nosotros entendemos este contexto en el que estamos viviendo ahora, de que no podemos, de que tenemos paz para con Dios y que ya el pecado no tiene más poder sobre nosotros, pero sigue allí. Entonces el apóstol Pablo nos dice, no reine, no dejen que el pecado sea el rey en vuestro cuerpo mortal.
y termina el capítulo con versículos tan emblemáticos como: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el capítulo 6. Capítulo 7. El apóstol Pablo ahora se mete en ese eterno dualismo, eterno mientras estemos en esta tierra, ¿no? Entre el pecado que mora en nuestros cuerpos, en nosotros, ¿no? Y ese nuevo hombre que también está en nosotros y que se deleita en la ley de Dios, ¿no? Ya es el típico sentimiento por el cual todos hemos pasado, en que yo quiero agradar a Dios con todo mi corazón, sé que le amo, sé que quiero servirle, sé que quiero amarle, pero entonces, ¿por qué hago cosas que a Dios no le agradan, no? El capítulo termina, al apóstol Pablo le pasaba también lo mismo. Él decía en ese capítulo: lo que quiero hacer hago, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, pues eso hago, ¿no? Se ve cómo el apóstol Pablo luchaba con las mismas cosas que luchamos nosotros como seres humanos. Y el capítulo termina de una manera dramática, donde el apóstol Pablo dice: qué miserable que soy, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo me imagino al apóstol Pablo diciendo: si yo tuviese algún método o alguna manera de yo librarme de este cuerpo, desdoblarme o quitarme todo lo que tenga que ver con esta parte material, pues yo sería diferente. Pero eso solamente lo vamos a lograr cuando el Señor nos llame, ¿no? Y él decía: yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado, ¿no? Y lo que parecía, leíamos en su momento y decíamos: si Romanos se hubiese quedado en el capítulo 7, hubiese sido muy descorazonador, desesperanzador para nosotros como creyentes, porque quedarnos así, vale, sí, nuestra vida es una eterna lucha entre la carne que quiere tirar al pecado y ese ser interior que quiere deleitarse en Dios y que quiere hacerlo, y allí vamos a pasar todo el tiempo. Pero en el capítulo 8, el apóstol Pablo comienza con una declaración poderosa diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no alimentan ese apetito, ¿no? De lo que todavía nosotros tenemos, de este cuerpo que sirve a la ley del pecado, sino que viven, perdón, conforme al Espíritu, ¿no? Y dice: lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para nosotros en cuanto a nuestras obras, en cuanto a hacerlo, en cuanto a nuestro esfuerzo, Cristo lo hizo posible a través de su sacrificio, aleluya, ¿no? Ya no somos deudores a la carne, ya no le debemos nada. No es que: ay, Señor, mira, me siento aquí, me pica aquí y me rasco, ¿no? O sea, tengo que hacerlo porque mi carne me lo está pidiendo. No, ya no somos deudores a la carne, podemos decirle que no. Tenemos dominio propio para poder cerrarle las puertas a lo que nuestra naturaleza carnal nos está tirando y decirle sencillamente que no. Ya no somos deudores. ¿Eso quiere decir que no vamos a fallar alguna vez? Vamos a fallar, y porque así es nuestra vida, ¿no? Pero no, ya no tenemos esa deuda a la carne que tenemos que servirle sí o sí, ¿no? Y el capítulo termina de manera triunfal diciendo que somos más que vencedores. O sea, lo que en un principio el apóstol Pablo decía en el capítulo anterior: miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Por qué a mí? Todo yo, ¿no? El apóstol Pablo termina diciendo: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y Pablo hace una lista de todas las cosas: ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo creado, ni lo por crear, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos podrá separar del amor de Dios, ¿no? O sea, si nosotros creemos que nuestra naturaleza o que nuestras intenciones de nuestra carne nos puede separar del amor de Dios, pues el apóstol Pablo dice: pues, ni la muerte ni la vida te puede separar. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y pasamos al capítulo 9. Aquí el apóstol Pablo introduce algunos elementos interesantes que lo leíamos un poco con detenimiento porque causaban cierta polémica, y han causado cierta polémica durante muchos años, ¿no? Porque habla acerca de la elección del pueblo de Israel y cómo Pablo
¿Se recuerdan ese famoso ejemplo de que eligió a Jacob y aborreció a Esaú, ¿no? Entonces, es un capítulo que clave para corrientes de tipo soteriológico, que hablan acerca de esas doctrinas o esas escuelas que conversamos en su momento acerca del calvinismo y el arminianismo, ¿no? El calvinismo es muy amigo del capítulo 9 de Romanos, porque es muy determinista y aparentemente habla mucho acerca de que pues Dios dicta, Dios se paga y se da las vueltas y Dios elige y Dios elige a quien quiere y a quien no quiere no elige, ¿no? Entonces la corriente calvinista pues se agarra mucho de eso, ¿no? Y por otro lado pues también hay elementos arminianistas más adelante, ¿no? Y es un eterno, yo te digo y tú me dijiste y así no es y así no es. Pero para mí todo esto del calvinismo y del arminianismo es muy bonito a la hora de, de estudiarlo y de analizarlo y de ver las diferentes posturas, pero hasta allí, porque yo lo veo como el equivalente teológico a quién fue primero, el huevo o la gallina. Entonces vamos a estar todo el tiempo hablando de una cosa y de la otra, y desde luego hay días en que, yo hay días en que digo, mira, este tiene mucha razón aquí, y hay otros días que digo, no, pero el arminianismo también tiene mucha razón aquí. Entonces estoy como el huevo y la gallina. Pues sí, un día fue el huevo y otro día fue la gallina. No, pero lo cierto es que lo que conversamos forma parte de la mente infinita de Dios y nosotros con nuestra mente infinita intentando entender eso, pues yo creo que se nos escapa un poco de las manos. Yo creo que el que diga, pues es así, es así, es así, eh, yo creo que es bastante pretencioso, pero bueno, cada quien puede tener su posición teológica al respecto y es respetable, ¿no? Capítulo 10, ¿no? El apóstol Pablo habla de su anhelo de que el pueblo de Israel, de que su gente, de que su pueblo pueda reconocer y pueda conocer el Evangelio, ¿no? Y recuerda que este mensaje del Evangelio fue predicado desde el principio, ¿no? Dice la palabra que desde por toda la tierra salió este mensaje y hasta los extremos del mundo las palabras, nombra un salmo y habla acerca de cómo en el Antiguo Testamento, que para ellos era la Biblia, ¿no? Se profetiza este evangelio, que el evangelio incluso iba a llegar al pueblo gentil, ¿no? Y, este, y en este capítulo, ¿no? El apóstol Pablo reconoce que Israel también entra en una posición complicada, ¿no? Que ha sido duro como pueblo para entender lo que Dios estaba haciendo a través de Jesucristo y termina refiriéndose a Israel como un pueblo rebelde y contradictor. Israel lo firma así en la última parte del capítulo 10 y decía, todo el día tenía yo mis manos extendidas hacia este pueblo rebelde y contradictor, queriendo decir que anhelaba alcanzar este pueblo. Todo el contenido determinista y calvinista del capítulo 9, del capítulo 10, perdón, sí, del capítulo 9, en el capítulo 10, la verdad es que queda un poco tirado por los suelos con este versículo, ¿no? Como un Dios que elige de antemano y que sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar, va a tener las manos extendidas todo el día para que un pueblo se vuelva a él, porque ya en teoría él ya sabe quién va y quién no. Entonces, esta parte también es muy arminianista y contrasta con el calvinismo, entre comillas, que parece tener el capítulo 9. Entonces, lo que yo vuelvo y repito siempre la misma historia, el huevo y la gallina, ¿no? Capítulo 11, ¿no? El apóstol Pablo aclara que Dios no ha rechazado a su pueblo, ¿no? A pesar de que él dice en el capítulo anterior que incluso que Dios ha endurecido el corazón, ¿no? Del pueblo de Israel y que no ha reconocido el mensaje de salvación que viene a través del Mesías, de Jesús. Aclara que Dios no ha rechazado a su pueblo, no lo ha desestimado, ¿no? Sigue siendo parte importante del corazón de Dios, ¿no? Pero que debido a esa posición de rebeldía que hablamos en la última parte del capítulo 10, Dios les da ojos, pero ojos con los que no pueden ver. Y les da oídos, pero oídos con los que no pueden oír, ¿no? Y debido a esa actitud también de Israel, Dios extiende su promesa. Y allí es donde el apóstol Pablo introduce la extensión de la promesa que pertenecía a Israel a todo el pueblo gentil, ¿no? Y habla de la misericordia
de Dios hacia los gentiles, hacia nosotros, ¿no? Y la palabra dice incluso para ver si un poco se puede provocar a celo a Israel, a ver si reaccionan, ¿no? Ya que la promesa que pertenecía a ellos ahora pertenece también al pueblo gentil. Y ese es el capítulo 11. En el capítulo 12, a partir de este capítulo, recordamos que el apóstol Pablo cambia de tónica y ya no habla tanto de un contenido doctrinal en la teoría, por decirlo de alguna manera, sino que lo enfoca más desde un punto de vista práctico de cómo el cristiano debe conducirse en las diferentes situaciones, ¿no? El apóstol Pablo habla de la vida del creyente y la correcta manera de conducirse del cristiano, ¿no? Y recordamos ese famoso versículo al inicio del capítulo 12, ¿no? De presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es la manera correcta de nosotros de adorar a Dios. Lo leíamos y lo estudiábamos en su momento, y que no teníamos que conformarnos con la manera de pensar de este mundo, sino que teníamos que transformarnos a través de la renovación de nuestra mente. Y a partir de allí, pues en estos dos versículos nos quedamos todo un domingo leyéndolo y estudiándolo, y después continuamos con el capítulo 12 que sigue con más indicaciones o más directrices de Pablo, ¿no? Ya no de tipo la ley, ¿no? Sino más que todo a título de directrices, de indicaciones, ¿no? Luego pasamos al capítulo 13. En el capítulo 13 el apóstol Pablo continúa en esta tónica de cómo debe conducirse el cristiano, y habla acerca de nuestra posición como creyentes delante de las autoridades superiores, ¿no? Y recordamos que las autoridades superiores, decía el apóstol Pablo, han sido impuestas por Dios, y nosotros los creyentes teníamos que someternos, ¿no? Obedecer a las autoridades superiores porque han sido puestas por Dios, ¿no? Y sigue dando consejos prácticos acerca de nuestra manera de vivir, ¿no? No pagar mal por mal y todo ese tipo de cosas, ¿no? Capítulo 14. Este es el famoso capítulo que va de opiniones, ¿no? De los débiles y de los fuertes en la fe, de los que comen carne y los que no, de los que guardan unos días que para ellos son especiales y otros no, que para ellos todos los días son iguales, ¿no? Y habla acerca de la madurez del creyente, ¿no? Y de cómo debe conducirse el creyente, tanto el que se considera fuerte en la fe como el que es débil en la fe, ¿no? Si tú no comes carne, no debes juzgar al que come. Y si tú comes carne, no debes menospreciar al que no come. Simplemente es una manera de vivir en armonía y de considerar a la persona. Si te consideras maduro o fuerte en la fe, considerar siempre al que es débil. Yo creo que es algo que tenemos que nosotros ir por la vida, por lo menos en nuestra vida de creyente, de cristiano, sabiendo cómo hablamos, lo que decimos, porque con nuestra manera de actuar o nuestra manera de comportarnos o las decisiones que tomamos, aunque para nosotros sean correctas, porque entendemos en nuestra madurez que no tienen implicaciones pecaminosas, ¿no? Delante de Dios, ¿no? Porque no son pecado en la palabra, podemos servir de tropiezo hacia otras personas y tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo etiquetaba este capítulo como el madurómetro, ¿no? Del Señor, ¿no? Un capítulo donde podemos ver reflejada nuestra madurez como creyentes, ¿no? Ese era el capítulo 14. En cuanto al capítulo 15, que estudiamos hace unas pocas semanas, el apóstol Pablo sigue hablando del evangelio a los gentiles, ¿no? Del evangelio, sí, de cómo Dios ha revelado ese evangelio a los gentiles, ¿no? Y ratifica su ministerio, ¿no? Como apóstol a los gentiles, expresando también su deseo de ir a Roma. Otra vez vuelve a repetir que le gustaría ir a visitar a la iglesia de Roma. Y explica, lo recordamos un poquito, que no había podido ir a la iglesia de Roma. Recordamos que en ese tiempo no cogíamos un avión y en un par de horas estábamos en Roma. No funcionaba así. Había que planificar el viaje, eran días, ¿no? de navegación o de caminatas, en el caso de si las distancias eran más cercanas, ¿no? Entonces, pues había que planificarnos con tiempo y había que tener
espacio para poder ir al viaje. Y Pablo había estado ocupado. Si se recuerdan en qué había estado ocupado Pablo, Pablo había estado ocupado predicando la palabra, ¿no? Entonces él dice, no había podido ir porque todavía en este pueblito no se había compartido la palabra. Y fui y prediqué la palabra y ahora yo me di cuenta y hablábamos que se me ocurrió a mí que Pablo podía tener un mapa con un montón de chinchetas como tenemos ahora, ¿no? Y decía, aquí prediqué y estaba todo lleno de chinchetas de colores y aquí ya lo he predicado todo, no tengo dónde más ir, ahora sí puedo ir para Roma a visitar a mis hermanos romanos, ¿no? Pero bueno, ya conversamos que Pablo fue, aunque no en las condiciones que Pablo quería, pero fue porque fue preso, ¿no? Pero al final de la oración, del capítulo, Pablo pide oración por sus planes futuros, y es como cierra el capítulo 15, ¿no? Y en el capítulo 16, que es el que hemos, con el favor de Dios, alcanzado hasta el día de hoy, Pablo concluye su carta, ¿no? Y pues la podemos ir leyendo por encima. Son saludos, y entre las cosas interesantes que podemos sacar de esta carta, pues de este último capítulo, es si tú estás pensando tener un hijo y quieres ponerle nombre y no sabes qué nombre ponerle, pues aquí en esta carta hay un montón de sugerencias interesantes para ponerle nombre a tus hijos, ¿no? En el versículos 1 y 2, necesito el teclado. En el versículo 1 y 2 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Vale, pues en el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo habla de una tal hermana Fede que aparentemente llegaría a Roma. Entonces le recomienda a los hermanos de Roma que la acojan bien, ¿no? Vamos a leer el versículo 3 al versículo 5. Pues aquí tengo un problema con esto. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy yo gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, ¿no? Saludad también a la iglesia de su casa, ¿no? Y aquí vemos cómo la gente se congregaba en las casas de las personas, ¿no? A veces nos imaginamos allí en los primeros cristianos en unos templos así muy bonitos o en tipo sinagogas y tal, todos reunidos ahí cantando y tal, y la gente se reunía en las casas porque era el lugar donde se podían reunir. Seguramente sí que habían lugares dispuestos a reunirse ya. Por eso el apóstol Pablo dice también a la iglesia de su casa, ¿no? Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Sigue diciendo, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Todos estos eran conocidos de Pablo y le están enviando saludos. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, probablemente eran parientes de Pablo, por eso les llama parientes, primos o qué sé yo, no se sabe exactamente, ¿no? Mis compañeros de prisiones habían estado en prisión con él, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, también eran conocidos entre los demás apóstoles, entre Pedro y Juan, ¿no? Que también fueron antes de mí en Cristo. Aparentemente, este es Andrónico y Junias habían conocido al Señor Jesús antes que Pablo, y habían estado predicando el evangelio y habían estado trabajando activamente en la obra, incluso antes que el Pablo mismo, antes que Pablo tuviese aquella experiencia de encontrarse a Jesús en el camino a Damasco, como todos sabemos, ¿no? Versículo 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente, otro pariente de Pablo, ¿no? Saludad a los de la casa de Narciso,
los cuales están en el Señor. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Había muchas mujeres que trabajaban allí en el Señor, ¿no? Saludad a Rufo, que tiene nombre de perro, pero bueno, era Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Aquí quiero hacer un paréntesis porque el apóstol Pablo dice a su madre y mía. Seguramente la mamá de Rufo había sido como una madre también para el apóstol Pablo, ¿no? Se le tiene ese cariño y le dice, pues también mi madre, ¿no? Que es probable que no sea su madre biológica y la trata como de madre, ¿no? Hay otras versiones de la Biblia que dice que me ha tratado como un hijo, que da a entender también lo mismo, ¿no? Versículo 14, saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermás, Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos, ¿no? Aquí el apóstol Pablo se cansó de decir nombres raros y a los demás. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos, ¿no? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Entonces con un besito, ¿no? Con un beso santo, ¿no? Os saludan todas las iglesias de Cristo, ¿no? Y luego deja de dar saludos el apóstol Pablo para pasar en el versículo 17 a un par de cosas que son interesantes que las veamos un poquito más de cerca, ¿no? Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, ¿no? Este es el versículo 17, ¿no? Aquí hay un buen consejo que el apóstol Pablo da, ¿no? Y dice que es preferible apartarse de aquellas personas que causan divisiones y tropiezos en cuanto a la doctrina que ellos habían aprendido. Y la manera de identificar a estas personas que causaban tropiezos la vemos en el siguiente versículo. ¿Cómo son estas personas que causan tropiezo? Lo leemos en el versículo 18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No son siervos de Jesús, sino que son siervos de ¿quién? De sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El versículo 18 es interesante. Cuando la Biblia habla acerca de que son personas que sirven a sus propios vientres, se refiere a que el interés de ellos es meramente egoísta y materialista, ¿no? O sea, es todo yo. O sea, aunque parece que están predicando el evangelio, su objetivo es satisfacerse a ellos mismos, ¿no? Cuando veamos en nuestro caminar, hermano, querido hermano, personas que como creyentes solo buscan su propio interés personal, que predican un evangelio con un mensaje que le gusta escuchar a la mayoría, tenemos que tener cuidado, ¿no? Normalmente las personas que predican un evangelio así buscan los números. Siempre están buscando los números, ¿no? Los números representan aprobación y a la larga representan reafirmación o afirmación de su posición como personaje de liderazgo, ¿no? Hay una secta que siempre está hablando de sus números, siempre está diciendo, somos tantos millones, ¿no? Y esos millones ratifican a nuestro líder, el superapóstol, ¿no? Entonces, es eso. Ellos están buscando que esos números ratifiquen el liderazgo y los números no son los que ratifican el ministerio de una persona, ¿no? Ni siquiera las cosas que hace, ¿no? El que aprueba es Dios y es un trato personal con cada uno de nosotros, ¿no? Pero los números son así. Los números representan la aprobación y cuando una persona tiene muchos seguidores y muchas personas que siguen a esa persona, normalmente esa persona se cree que lo que está diciendo es la verdad absoluta, ¿no? Y solamente él predica bien, y solamente él es el mejor, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque los números no ratifican esas cosas, ¿no? Es más o menos como el fenómeno de las redes sociales hoy en día, ¿no? Una cuenta de Instagram
o una cuenta de Twitter no sirve de nada si tienes 3 o 4 seguidores o si tienes ninguno, ¿no? Eso se basa en la cantidad de seguidores que tiene, ¿no? Hace unos días escuchaba la noticia que hay un famoso millonario, seguramente lo habéis escuchado, que ha querido comprar Twitter. Yo creo que es Twitter o Instagram, uno de esos dos. Y entonces ibas a desembolsar una cantidad impensable de dinero, ¿no? Pero parece ser que reculó, se echó para atrás porque descubrió algunas cosas que no le gustaban dentro de la organización de Twitter, ¿no? Y una de las cosas que no le gustaban es que habían personas que habían utilizado la plataforma, dentro de la misma plataforma, para hinchar las cuentas de ciertos personajes, ¿no? Entre ellos, unos que, lo que decían, que es un secreto a voces, es el actual presidente de los Estados Unidos, de Biden, que parece ser que tenía 40% de cuentas que son falsas, ¿no? Puros palmeros que se llaman aquí, ¿no? Y él se molestó mucho por esas cosas porque no le querían dar los, ¿cómo se dice? Como los números reales, ¿no? Entonces, claro, hoy en día funciona así, con números. Mientras más números tenga, más seguidores tenga, es como que ratifico, ¿no? El ministerio o el liderazgo de esa persona. Y por eso esas personas, y para tú tener números, necesitas hablar de cosas que le gusten a la gente, ¿no? Para que te puedan seguir, ¿no? A ellos les interesan los números y hay que hablar de cosas que le gusten a la gente. ¿Sabéis de quién hablaba de cosas que no le gustaba a la gente? Adivina. Jesús. Jesús. ¿Y se acuerdan cómo terminó Jesús por decir las cosas que no le gustaban a la gente? Pues eso, ¿no? La gente que predica un evangelio o un mensaje donde se omitan conceptos eh, como, eh, como la santidad, el sacrificio, las pruebas, el negarnos a nosotros mismos, y se repiten elementos como la prosperidad económica, por sobre todas las cosas, ¿no? No quiero decir que una cosa no esté dentro de la otra, pero cuando se le da énfasis absoluto a bienestar, a popularidad, a vive como quieras, a ama como quieras, a ama a quien quieras y de la manera que quieras, porque el amor siempre es puro, ¿no? O sea, esas son palabras que gustan y palabras, dice la palabra, que engañan a los corazones de los ingenuos. O sea, eso es la misma palabra, dice. ¿De qué pasa con estas personas? Que tenemos que huir de estas personas. Por eso tenemos que tener mucho discernimiento y saber, vale, esta persona está diciendo algo que me gusta mucho, pero me gusta tanto como para que me vaya detrás de este mensaje, ¿no? Y no detrás del mensaje de Jesucristo, que siempre tiene también la otra cara de la moneda, ¿no? Hay bendición, hay prosperidad, hay paz que sobrepasa todo entendimiento, eso es verdad, ¿no? Pero también hay dar la otra mejilla, eh, eh, también hay santidad, requisitos de santidad y todo este tipo de cosas. Amén. Versículo 19, aquí el apóstol Pablo, vamos a leerlo. En el versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Este versículo 19 es muy bonito, porque ya reconoce el apóstol Pablo que la iglesia de Roma ha destacado en cuanto a la obediencia, ¿no? Supongo que en cuanto a la obediencia a la palabra del Señor. Y dice, y por eso se gozaba el apóstol Pablo en la iglesia de Roma, ¿no? Y decía, pero quiero, les da un consejo final y le dice, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para hacer lo bueno y ingenuos para el mal. Hay que tener claro que inocente para ingenuo para hacer el mal no quiere decir ignorante, ¿no? O sea, es una especie de, más bien, tiene una connotación de libre de culpa para hacer el mal. No, no se trata ay, sí, que soy inocente y soy ingenuo y por eso hago las cosas malas porque no sabía. No, no es ignorancia, es libre de culpa para hacer el mal, ¿no? Y sigue diciendo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador. Pues ahí parece ser que Timoteo también tuvo unas palabras con Pablo cuando estaba escribiendo la carta a los romanos, que es el Timoteo a quien Pablo le escribe después.
y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Estos eran otros parientes del apóstol Pablo que estaban allí, seguramente trabajaban con él. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Probablemente el Tercio era el que tenía buena letra. El Tercio, sí, no es el Tercio, no. El que tenía buena letra y el que el apóstol Pablo eligió para que le transcribiera la carta. Normalmente así se escribían las cartas, ¿no? La persona las dictaba y el que escribía, que tenía una buena letra y sabía utilizar o sabía escribir, escribía la carta, ¿no? Y en este caso es Tercio, ¿no? Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y luego tenemos lo que la Biblia habla de la doxología final, el cierre de la carta, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Aquí lo que está diciendo dentro de estas comas, pastor, que está hablando Pablo, es que el Dios que ha dado a conocer este misterio ahora de que la salvación no se quedó solamente allí en el pueblo de Israel, sino que pasa a todos los gentiles, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Versículo 27, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y así, queridos hermanos, concluimos con la epístola a los romanos, súper bonita, súper larga también, pero súper interesante, con bastante contenido doctrinal. Y espero que todas las cosas que podamos, se nos puedan quedar un poquito en el tintero o que no hayamos visto tan a profundidad, nosotros también tengamos esa hambre y esa sed para profundizar allí y para volver a la carta y releerla y aprenderla y llevarla a nuestros corazones, porque tiene muchísimo, muchísimo contenido precioso y que es de edificación para nuestras vidas. Amén. Amén. Quiero orar. Señor, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia y quiero darte gracias por todo esto.